hablarle un poquito de eso, un poquito de que todo estará bien, porque en verdad, realmente, en el proceso de la vida, hay cosas que van a salir no acorde a como las pensamos. Hay veces armamos proyectos, armamos ideas, tenemos muchas cosas en mente y hay veces cuando estamos armando eso, sentimos que va a pasar muchas veces al pie de la letra, pero cuando no pasa así, eso nos genera un choque emocional, eso nos genera un stop y por eso es necesario entender que en la vida, a pesar de que armemos proyectos, armemos cosas, siempre va a haber márgenes de error. Silene, porfa, colabórame con la... Ah, ahí está. ¿En qué piensas? Entonces hay algo que me llama mucho la atención y es el tema de la ley del enfoque. En lo que tú te enfocas, muchas veces terminamos convirtiéndonos en eso en que nos enfocamos. Por ejemplo, cuando... Espera un momentico, me voy a montar aquí en el carro que venía caminando. Por ejemplo, hay veces cuando nos sentimos empezamos a enfocarnos como, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero repetir la historia de esto. Tanto nos enfocamos en esa parte negativa que a la final terminamos repitiendo la historia de esa parte negativa. Tanto me enfoco en lo que no quiero ser que termino convirtiéndome. Ese es el objetivo es que reconozcamos que está mal, pero empezarme a enfocar en lo que yo siento que debería ser, en esa parte que me quiero convertir. Disculpe, se está escuchando mal. Esa parte única, esa parte bonita de nosotros. Se vale fallar, se vale fallar. Antes sentíamos que si fallábamos, muchas veces al fallar nos sentimos Disculpe, señor muy... Daniel, se escucha entrecortado. No, no, porque se conectó el Bluetooth, qué pena. Ok. Ok, ¿por dónde quedé? Disculpa. ¿O qué se escuchó bien? Ok, bueno, para retomar. Entonces, la ley del enfoque siempre hacia donde nos enfocamos nos terminamos convirtiendo. Es como entender que es importante reconocer en qué fallamos, pero es importante ver hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos enfocamos. Hay cosas que no nos van a salir al pie de la letra, pero ahí es donde nos vamos a convertir en únicos, cuando entendemos nuestras debilidades, pero también podemos comprender esa fortaleza y que las debilidades no son tan debilidades, sino que esas debilidades a la final terminan siendo esas cosas que van formando nuestro carácter. Y se vale fallar, se vale fallar, se vale fallar significa que es importante entender en la vida, o sea, que todos fallamos, que todos vamos a tener errores, que siempre van a haber situaciones que nos van a sentir mal, pero aunque fallemos, es importante entender que la falla va mejorando nuestra versión, va mejorando cada día esa versión. Porfa, Silene, colabórame con la siguiente diapositiva. Este personaje que ustedes ven aquí, él hizo parte de todo lo que es el proceso del coaching y de la fundación que manejamos, que es Voy por mi sueño. Rafa Melendres, al iniciar, bueno, él era un jugador de fútbol, era arquero en su momento, y bueno, me acuerdo que era muy bueno, pero un día dentro de su rabia, de todo, terminó peleando con el técnico de su equipo en su momento. Y él dijo, me retiro, se retiró del fútbol, pero en ese momento tuvo una crisis existencial de qué hacía, cómo lo hacía, no sabía qué hacer y se le vino la idea de comprar y vender celulares. Me acuerdo que en su tiempo él iba con sus chancleticas y vendía y llegaba al lugar. Un día vinieron los BlackBerry, ya te puedes imaginar. Vinieron los BlackBerry y él le dijo a la mamá, mami, préstame que quiero invertir ahí. Compró BlackBerry a la semana siguiente vino la tecnología Android y toda esa inversión se fue al suelo. Él quiso desistir, él dijo, no, ya no voy más. Bueno, pero en ese son de que las cosas no salieron como él creyó, volvió a insistir y empezó a crear una empresa que hoy se llama Celson Store, que es una empresa, ya es una marca registrada a nivel nacional y que llegó al punto de que Miss Universo los buscó para una publicidad, Miss Universo Colombia. Y lo que llama la atención de Rafa fue su persistencia. Nada en la vida va a ser fácil, eso tenlo claro. Nada en la vida va a salir como muchas veces lo tienes pensado,
pero cada vez que nos equivocamos es cuando empezamos a mejorar la versión, porque cada vez que te equivocas, no te tienes que lacerar al 100%, tienes que entender que si algo falló, hay que descubrir el por qué, si fue culpa mía, de un tercero, y cuando yo razono, entonces cuando esa versión empieza a mejorar. Hoy Rafa, su empresa, se ha consolidado a nivel local y fuera de Colombia también se ha podido exportar un poco lo que es el tema de celulares y accesorios. Y él ha sido un ejemplo de la nada, se convirtió en alguien que hoy ha posicionado una marca como la que es Celson Store. Porfa, Silene, comparte la siguiente diapositiva. Guillermo Celis es otro de esos personajes que en el 2014 se inició un proceso con él y fue un proceso bastante difícil, ¿sabes? Una de las historias que me llama mucho la atención, porque cuando él empezó a pisar lo que era el tema de Selección Colombia, el Benfica de Portugal lo llama. Y también lo llama otro equipo, pero él decide estar en el Benfica y estando en el Benfica, su hija mayor, al tener 1 año y 8 meses, le dejó hablar. No volvió a hablarle más, ni decir ni una palabra. Su mirada perdida, eso para él fue muy duro. No sabían qué hacer. En Europa no le daban un diagnóstico por el tema de la edad, no se atrevían a dar un diagnóstico. Cuando vienen a Colombia, como cosa que no podrías creer, acá en Colombia le dicen que la niña tiene autismo en grado 3. Para él eso fue muy duro, muy difícil. Él, es más, miró al cielo, culpó a Dios, él no sabía ni qué hacer, pero empezó a entender, a manejar la ansiedad, a comprender, a razonar de que en la vida el sol sale para buenos y malos. Y que en la vida estamos, aunque seamos buenos, muchas veces nos van a pasar cosas difíciles. Lo empezó a afrontar, se convirtió en un jugador revelación, porque del Benfica pasa al Victoria Guimarães y terminó siendo el jugador revelación de ese torneo en Portugal, terminó siendo el tercer capitán en medio de toda esa crisis. Pero ¿cómo logró él superar esa crisis cuando razonó y entendió de que mientras estemos en esta vida cualquier cosa puede pasar, pero quien va a marcar la diferencia eres tú? Pero mira, ahí no termina la historia, empezaron ligamentos cruzados, se lesionó de lo que tú menos crees. Empezaron lesiones, la selección Colombia pues lo dejó de llamar porque jugador con lesiones no se pueden llamar. Y estando ahí entra otro equipo llamado Tolima, y en Tolima el técnico, el fútbol es un tema de gusto, y el técnico no gustó de él, pasaron muchas cosas al punto de él caer en la depresión. En la depresión desistió, se fue, rescindió de su contrato, estando en su casa, le nace su tercera hija. Cuando la niña le nace, el piececito derecho le nace torcido, desde la rodilla, como un avestruz. Le nace el pie torcido, él al ver eso salió corriendo de su casa, dispuesto a quitarse su vida. Y dice que cuando ya él iba subiendo las escaleras de su casa, pudo encontrarse con su mamá. Eso fue un choque emocional, él razonó, lo entendió y empezamos a hacer un trabajo de la depresión que al final te voy a explicar por qué te estoy contando estas historias. Empezó a superar todo este proceso, hoy pues de ahí pasó a Águilas, de ahí luego ahora está en Junior, pero todo el proceso de vida, o sea, quiero que entiendas de que el éxito muchas veces va a tener momentos bastante duros, pero quien va a marcar la diferencia y va a mejorar esa versión vas a ser tú, pero al final te voy a enseñar cómo. Por favor, siguiente diapositiva, mujer. Alexis Pérez igual, un jugador de aquí de Barranquilla, nacido en Rebolo, y me llama mucho la atención porque él en Junior le tocó esperar, luego salió en Junior, todo salió súper bien, pasa a Querétaro en México, y estando en Querétaro en México tuvo un percance con el técnico igual, no lo quería. Cuando lo llamaba a que estuviera entrenando, o al partido que lo llamaba que estaba convocado, cuando ya estaba en el hotel le decía, no, tú vas a jugar con la sub-20. O sea, en el fútbol eso era es como una humillación, pero él iba, jugaba, pero entró en un estado también muy fuerte emocional, donde él decía, hey, no me valoran, no me siento valorado, Dani, ¿qué pasa? Y bueno, tocó viajar hasta allá junto con otro equipo de trabajo, y empezamos a evaluar todo el sistema y empezamos a razonar. Recuerda esta palabra, no se te va a olvidar. Empezamos a razonar y ver cuál era la raíz de todo lo que estaba pasando, y él empezó a sanarse emocionalmente, empezó a quitar esa carga y empezó a ser también jugador revelación, salió por la puerta grande y de ahí pasó al Lanús, hoy juega en los Emiratos Árabes y le está yendo súper bien. Siguiente diapositiva, mujer.
Este señor se llama Andrés Altamar, también de aquí de Barranquilla, también empieza el proceso con nosotros en el 2014. Llegó porque tuvo una lesión de rodilla, le dijeron que ya no podía jugar más fútbol, entró en un momento depresivo, pero empezamos a entrar en un proceso, empezamos a llevar al tema de razonar. Cuando empezó a razonar, entendió de lo que le pasó, que era normal, que era algo inevitable dentro del fútbol, que te podías lesionar, y empezó a irse a toda la parte administrativa, terminó siendo el gerente del Uniautónoma del equipo, siendo muy joven. Luego de ahí pasó a ser el representante de Adidas Colombia, era el que buscaba a todos los jugadores de Colombia y les daba la representación de Adidas. Empezó a hacer eso, le fue muy bien, de ahí pasa a ser el scout de Manchester City, de todo lo que era Latinoamérica. Era el que buscaba a todos los jugadores de Brasil, de Ecuador, que llamaran la atención y se los llevaba al Manchester City. Y esto me llama la atención porque estas historias que te conté fueron personas igual que tú, personas que pasaron momentos difíciles, pero que entendieron el porqué de ese momento difícil. Y la única forma de entender un momento difícil es razonando. Cuando tú no razonas y buscar ayuda, pero cuando tú razonas de manera adecuada, te vas a dar cuenta en qué fallaste. Y lo importante de darnos cuenta en qué fallamos es que no buscamos culpables, es que entendemos qué tenemos que mejorar. Y cuando entendemos que debemos mejorar, nuestra versión empieza a ser diferente. La forma como miramos el mundo empieza a ser diferente. Entonces, lo que te quiero compartir, siguiente diapositiva, mujer. Lo que te quiero dar a entender es que la vida se mueve con la intencionalidad, que tú provocas lo que quieres. Tú provocas siempre lo que quieres, sea positivo o sea negativo. Siempre estamos provocando lo que queremos. Y aquí fue donde empezamos a entender la magia del éxito, y te puedo mencionar otros jugadores, pero quería ser muy corto con esto. Pero el éxito de la vida es razonar y empezarnos a mover con la intencionalidad de provocar las cosas. Y hoy te quiero invitar a que no importa lo que esté pasando, las circunstancias, si has fallado, si lo que haya pasado en tu vida, quiero que entiendas que todo lo que nos está pasando, sí, algunas cosas son inevitables, alguna cosa, sí, yo puedo evitar que esto pasara, es que si yo no lo hubiera hecho así, no, pero es que ya pasó. Cuando tú razonas, tú te das cuenta que ya pasó, ya no puedo decir, y si hubiera, no lo hiciste. Y como no lo hiciste, voy a trabajar con lo que tengo, no con lo que no tengo. Voy a enfocar con lo que está a la mano y no con lo que me gustaría que estuviera, no. Voy a enfocarme con lo que está a la mano y con eso voy a trabajar. No, espérate, es que hay veces yo soy muy ansioso, lo que pasa es tal. Voy a empezar a buscar ayuda, a trabajar con eso, pero voy a ser intencional.